Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mariana, un gusto. Hoy compartimos esta emisión de periodistas con el politólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de Villa María, Mariano Andrés. Un placer, bienvenido Mariano. Vamos a hablar de política esta noche con un politólogo de nuestra universidad. Y en ese sentido, comenzar desandando un escenario nacional que ha tenido muchas noticias durante el fin de semana. Queríamos con Mariana invitarte a reflexionar acerca de los acontecimientos recientes, ¿no? El paso a costado de Alberto Fernández, la situación de Cristina Fernández. Bueno, antes que nada, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes acá. Y bueno, el escenario nacional está un poco agitado, sí, está convulsionado. Creo que se esperaba un poco una decisión de Alberto. Creo que el peronismo, sobre todo, me parece que es un poco orgánico. Entonces, siempre se dice que el presidente es quien conduce. De hecho, es el presidente del Partido Justicialista. Así que creo que en ese sentido se esperaba una definición de él. Dada esta definición, por sondeos electorales, imagino, porque está desgastado, me parece, el presidente. Me parece que ha tenido que atravesar un contexto complicado. Y entonces, bueno, ha tomado la decisión, como hemos visto en estos días, de bajar su candidatura. Entonces, a partir de eso, creo que se abre un nuevo juego político. Se sabe que en el oficialismo hay dos visiones bastante marcadas, ¿no? De acuerdo a lo que uno puede ver, a los discursos, a los relatos y demás. Creo que está la parte más dura, podríamos decir, más de centro-izquierda, ¿no? Y una parte que responde aún al presidente, porque bueno, es el presidente y tiene funcionarios como Victoria Tolosa Paz, ¿no? Como Agustín Rossi, que recientemente lo ha mencionado en una entrevista que salió hoy justamente. Entonces, bueno, creo que se vienen definiciones, porque el tiempo ya no da para dilatar tanto, pero con una principal definición que fue esta, que fue un poco lo que nos anunció Alberto que sobre el paso al costado sobre su candidatura. Entonces, en el oficialismo el escenario es ese. Da un paso al costado, Alberto. ¿Crees que Cristina también puede dar un paso al costado o se espera una semana con algunas definiciones en ese sentido? Bueno, lo que tenemos es que Cristina ya lo dio al paso al costado, ¿sí? Lo que tenemos es que ya lo dio. Habrá que ver si hay algún tipo de clamor popular, ¿no? Que es un poco lo que se espera en la reunión esta del jueves, ¿no? ¿Y el clamor popular podrá hacer que retrotraiga su posición? Yo me animo a decir que sí, me animo a decir que sí, que digamos que es algo esperable, ¿no? Por ahí no podría yo aseverar eso, pero sí me parece que es una opción y las cartas todavía no están jugadas. Así que es la referente del peronismo que más mide a nivel nacional, ¿sí? Entonces, bueno, también se juega con eso. Así que hay que ver qué pasa el jueves y recordemos que se había anunciado una juntada masiva del partido el 25 de mayo y bueno, ante estos hechos se ha adelantado un plenario ahora que también en la Ciudad de La Plata se va a llevar adelante el día jueves, al que Máximo Kirchner anunció en esta reunión que tuvo el PJ el fin de semana, anunció y pidió a la militancia que no deje de asistir a este evento. Entonces creo que va a haber algún anuncio importante. Y con relación a esto que vos decías, digamos, todo el simbolismo que implica la figura de Cristina, esos dos momentos históricos, el de este jueves, pero sobre todo el de mayo por el 20º aniversario del triunfo de Néstor Kirchner. Y por otro lado también, hoy decían que se lanzaba la Escuela Peronista, digamos, un espacio de formación que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Es decir, hay todo también una simbología, una iconicidad que implica, bueno, esas banderas del justicialismo y algo que vos decías, ¿no? Esto de que Alberto pide definición por paso, pero el justicialismo o el Frente de Todos últimamente ha logrado encolumnarse detrás de una unidad también a nivel nacional, ¿no? Sí, yo de las personas que tienen influencia, que pueden ser posibles candidatos, todos están como dejando en manos de las PASO la decisión, ¿no? Todos están diciendo, bueno, que se deciden las PASO, que las PASO deciden. De hecho, lo que dijo Alberto Fernández, esto de decir que el peronismo ni siquiera en la designación de él como candidato estuvo democratizado, ¿no? Entonces, creo que, sobre todo,
la facción esta un poco más conservadora, si pudiéramos decirle más de centro, está pensando en unas PASO. Por eso hay varios nombres también. Y creo que ya la otra parte, la parte más K, podríamos decírselo, creo que está pidiendo nombrar, ¿verdad? Que se nombren, que salgan los posibles candidatos. De hecho, hoy el Frente Obrero, una parte, ¿no?, con Moyano, que declaró, por favor, dejemos dilatar esto y digamos nombres, que necesitamos alguna certeza. Antes de pasar al escenario provincial, en estos momentos están sucediendo algunas cosas en las provincias, hagamos una rápida lectura de la oposición en este momento, que tampoco navega en aguas tan calmas. No, a nivel para nacional, nada. ¿no? Para nada. De hecho, hay una encuesta que ha salido después del anuncio de Alberto, que es de Opina Argentina, ¿no?, que creo que es la única, el único sondeo post-anuncio de Alberto que lo pone por encima a Rodríguez Larreta de Bullrich, ¿sí?, cuando había sido de otra manera, ¿no? Bullrich estaba por encima en algunos sondeos, y lo perfila ya como el principal referente. Pero sí se ve en la oposición que hay, no va a ser tan fácil la unidad, ¿no? Hay declaraciones que ya han sido puestas sobre la mesa y la unidad no está para nada fácil. Me atrevo a decir, digo, para tirar alguna definición, que es más difícil la unidad para la oposición en este momento, falta mucho todavía para las PASO, pero en este momento la tiene más complicada la unidad, digo, por cómo se han movido cada uno de los candidatos, que son, de hecho, los cuatro principales referentes, los y las cuatro, son porteños, ¿no?, de ese espacio. Sí. Así es. Y con relación a lo que decía Mariana de bajar ya el territorio provincial, la semana pasada el Frente de Todos anunció a través de una reunión con Cristina Fernández de Kirchner la fórmula Alessandri Esteves para Córdoba. En este momento está desarrollándose, bien decía también Mariana, un encuentro en Río Cuarto, en donde está Yar Llora, en territorio en donde se vislumbra algunas posibilidades para que Juan Manuel Llamosas sea el vicegobernador, aunque dicen que van a esperar hasta último momento, que es el 6 de mayo, para dar a conocer el acompañante de la fórmula. Y en ese escenario, Martín Gil, ¿sí?, que representa o representaba al Frente de Todos y hoy apoya a Hacemos Juntos por el Cambio. No, Hacemos Juntos por Córdoba. Bueno, mezclé todos los nombres. Hacemos Juntos por Córdoba sería, digamos, el nombre de la alianza política. Así es. ¿Cómo se lee toda esa situación, Mariano, en relación también al oficialismo hoy en la provincia? Bueno, cuando se le preguntó a Yar Llora respecto a la reunión por qué Río Cuarto, ¿no?, dice, bueno, es un territorio que eligió José Manuel de la Sota, perdón. Entonces, esto no da de ninguna manera una definición de el candidato o candidata a vice, ¿sí? Justamente el plenario de hoy, bueno, tiene que ver con la suma del frente, ¿no?, con la suma de varias fuerzas políticas a este frente de Hacemos Juntos por Córdoba, ¿sí? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo no me apresuraría a dar alguna definición respecto al candidato o candidata a vice que vaya a acompañar a Yar Llora, ¿sí? Esto te digo en la provincia de Córdoba. Habrá que esperar. Igual me parece que va a picar cerca del Imperio del Sur. Tenemos que hacer una pausa. Sí, vamos a una pausa, nos indican desde Control y volvemos con la información. Pero bajamos al territorio Villa María, a Villa María, que también hubo el fin de semana varias repercusiones en redes sociales y cuestiones de pedidos de fecha urgente.
decíamos, después de analizar los escenarios provincial, nacional, nos quedó ahí un poco al costado Milei, pero vamos a ver si llegamos, pero ahora nos vamos a dedicar al escenario local. Villa María puede estar a las puertas de poner una fecha, si es que vamos a votar en julio, o quizás pudiendo esperar si es que vamos a votar en septiembre. ¿Qué análisis haces del escenario local, Mariano? Bueno, lo que te puedo decir del escenario local es que hay una carta orgánica municipal, ¿no? Que es lo que legisla, lo que rige en este sentido para definir esta cuestión. Creo que los principios de esa carta orgánica no se están siendo respetados, diríamos, por el Ejecutivo, que le permite, yo sacando cuentas, ¿no? Porque la carta orgánica, que viene del año 96, quedó desactualizada cuando cambiaron las leyes nacionales y se introducen las pasos y demás, ¿no? Entonces, hay algún artículo que no le permite cumplir en un marco donde hay 3 elecciones, una provincial y 2 nacionales, no permite separar 60 días a cada una, ¿no? Viste que hay que separar 60 días o hacia adelante o hacia atrás las elecciones, a su vez no tienen que ir junto con ninguna de ellas, a su vez solicita que sean entre 45 y 90 días antes de que expire el mandato del intendente. Bueno, todo eso junto es imposible, ¿no? Hay una ordenanza que después actualiza esto. Entonces creo que el intendente, bueno, y el Ejecutivo tiene un margen, ¿no? Sacando cuentas que hay principios que son inquebrantables y que no puede llamar a elecciones, digamos, con un tiempo inferior a los 45 días antes de que expire su mandato. Entonces las elecciones podrían ser hasta el 27 de octubre, digo, más o menos, que son 45 días hasta el 10 de diciembre, ¿no? Con ese margen de cosas y teniendo que anunciarlo 90 días antes, ¿no? Es un principio también que no se puede quebrantar porque esto está en el Código Electoral Nacional. Hay un margen, podríamos decir, hasta el 27 de julio para anunciar las elecciones. Creo que el intendente, el Ejecutivo se está manejando en esos plazos. Es lo que yo puedo ver. Eso es técnico, pero ¿y político? Bueno, eso conviene? es técnico, ahora viene lo político, digo, con lo técnico. Pero se ha visto, bueno, que algunas facciones están pidiendo por favor redefiniciones y en definitiva creo que tiene que ver con algo más de que muchos candidatos ya están lanzados, ¿no? Pero eso también nos lleva a otra cuestión, técnica también, pero política, donde la Carta Orgánica te dice que vos podés hacer campaña 30 días antes de la elección. Digo, ese principio sí se está rompiendo. No lo está rompiendo, digo, el oficialismo, pero sí lo están rompiendo, bueno, algunas otras facciones. Entonces creo que por eso también se exige, porque bueno, todo esto significa un desgaste, ¿no? Un desgaste monetario, un desgaste financiero, de exposición y demás. Entonces, bueno, creo que es ese el tema de exigir la presentación. Pero me parece que, bueno, los tiempos dan un margen al Ejecutivo para esperar. Así que, según lo que me parece, es que no van a ser, o sea, las elecciones no pueden ser antes de las elecciones provinciales, a esta altura ya, y para que sean antes de las PASO, porque no pueden ser junto con las PASO, deberían, bueno, ya a fines de este mes dándose el anuncio, ¿no? Nada, 5 días, 3 días, ¿cuánto le queda a fines Por de eso, este mes? Claro, Hoy es muy 23. muy pocos fin de días. semana. Y con relación a esto, Mariano, cuando hablamos también de escenarios, ¿cómo lees vos la posibilidad de unidad o no en Villa María del justicialismo, que es el oficialismo y que viene, digamos, gestionando el sillón de Viñas y la ciudad desde hace más de 20 y tantos de años? Bueno, me parece que el oficialismo va a ir por una unidad. A mí me parece que puede ir por una unidad, ¿no? Creo que así lo ha demostrado siempre, ¿no? Lo ha demostrado en las últimas elecciones, en los últimos años, que hay vocación de unidad. Hay visiones distintas, hay pretensiones unipersonales, pero creo que el oficialismo y la oposición, en cierto punto, ¿no? Más fragmentada la oposición que el oficialismo, me parece que puede haber cierta unidad, que hay una vocación al fin y al cabo para eso, ¿no? Me parece que hay una vocación para eso. Y después lo otro, a ver, ¿cómo jugamos con las elecciones provinciales, con las elecciones nacionales, ¿no? Porque hay algo que en política se llama transferencia de prestigio, ¿no? Que se estudia desde la sociología y que juega con esto, bueno, si en la elección provincial gana el mismo candidato de mi línea política, puede haber algún punto que a mí me beneficie por esta transferencia de prestigio y de popularidad, ¿no? Pero creo que
eso es una partecita que puede ser utilizado, ¿no? Depende cómo se den las circunstancias, pero hay en esto un análisis del accionar, ¿no? Y una aprobación o no de la gestión municipal, digo, en tema obras, en tema salud, educación. Creo que eso es el porcentaje más importante a la hora de una elección local. ¿La transferencia de prestigio juega? Sí, pero me parece que el porcentaje no es el más alto. ¿Quién pierde más? No sé si planteo en términos de perder o ganar, pero bueno, estamos hablando de política. ¿Quién pierde más con la dilación de los tiempos? ¿A quién le conviene más que el Ejecutivo ponga una fecha? Y yo creo que hay candidatos que están lanzados hace un año, cuando año y medio, digo porque lo vemos en la calle, vemos sus afiches, y entonces a todos esos candidatos me parece que necesitan una urgente definición por esto que decía antes del desgaste, ¿no? Pero me parece que el Ejecutivo está dentro del marco que dice la Carta Orgánica para llevar la elección al punto donde considere que no afectan, digamos, los otros actos, las otras elecciones, las vacaciones de julio. Digo, hay que jugar con distintas variables, entonces me parece que como están los tiempos ahora, con una elección provincial, con una PASO que también se viene dentro de unos meses, ¿no? Y que hay que anunciar 90 días antes, me parece que la definición podría ser para después de eso, ¿no? Estamos más para septiembre que para agosto. Andrés, me parece que sí. Que parece que va más para septiembre que para julio, en realidad. Para julio. O también podría ser para... O usted se jugó para octubre, ¿no? No, casi. Podría. Digo, lo habilita la Carta Orgánica. Digo, con estas salvedades de que es imposible diferenciar 60 días, podría ser también en octubre, ¿por qué no? Digo, todo es posible en este sentido. Y con una lectura, con el perfil que sabemos que vos trabajás desde el punto de vista latinoamericano, ¿cómo se lee esa disociación de la política con el sentir del vecino, de la vecina a diario, digamos? Porque se está notando como ese despegue, ¿no? Vos como politólogo, ¿cómo se puede leer? ¿Cómo se puede revertir? ¿Cuáles son esas emergencias que hay hoy para decir qué nos está pasando, ¿no? Como sociedades en donde nuestros representantes sentimos que no nos representan? Como los funcionarios que no funcionan. Claro. Bueno, en América Latina, mira, tenemos dos casos, ¿no? Para decir una cosa que declaró el otro día Durán Barba, que podemos estar de acuerdo o no, pero es un analista, ha sido parte de gestiones en Ecuador y demás, ha sido parte de gobiernos, que la sociedad hoy en día está perdonando a los alcaldes, ¿no? Hablando de los intendentes. Bien. Los perdona un poco más porque puede palpar lo que hacen, ¿no? Y en esto él decía por qué había crecido Rodríguez Larreta, ¿no? Y dice, crece porque la sociedad que está enojada, que está ofuscada con la clase política, porque, tiene sus problemas que resolver a diario y entonces ahí se produce esta distancia, ¿no? Con la clase política, donde la ven en otro estadio discutiendo cosas que no le resuelven en el diario al vecino o a la vecina, ¿sí? Entonces él decía, al alcalde se le perdona más porque es el único lugar donde puede palpar. Y él ponía el ejemplo de Manuel López Obrador, ¿sí? Que tiene el 70% de aceptación y que era el alcalde de la Ciudad de México, ¿no? Después Petro, el alcalde de Bogotá, y entonces él explicaba eso con respecto a Rodríguez Larreta. Y por otro lado, el fenómeno de las derechas, ¿no? El fenómeno de las derechas que no es solo en América Latina, sino tenemos a Meloni en Italia, lo que fue Donald Trump, donde ha permitido, diríamos, entrever un nuevo fenómeno, y ahí vamos a lo que decía vos, Mariana, de Milei, que viene un poco a representar ese enojo, ¿sí? Ese enojo popular, el descontento que hay, ¿no? Y en 2015 un poco fue la máxima, diríamos, de discutir fuera el cambio, ¿no? Y creo que ahora tiene que ver un poco más con la bronca, con la ira que hay, porque como vemos los índices económicos, no nos favorecen, ¿no? Y cada vez se le complica más la inflación, digo, son todas cuestiones que hacen que se complique un poco el escenario y que aparezcan este tipo de personajes como Milei, que son un poco así como los salvadores, que van a traer una solución mágica y que podrían terminar con este descontento. ¿Impactará en las urnas Milei? Más allá de que va a tener su porcentaje, pero ¿crees que va a ser tan determinante como para llegar a una segunda vuelta?
No, me parece que no. Me parece que va a haber una tendencia al centro. Hablemos de Massa, Scioli o el candidato o candidata que vaya, o de la oposición, que puede ser Larreta, puede ser Manes, puede ser ¿no? Morales. No Burlich. Y Morales, digo, Larreta lo que ha hecho es capitalizar bien, digamos, el voto de la UCR, Del radicalismo. ¿no? Del radicalismo, con Lustó, con esto de ponerse, o me pongo del lado de Lustó o del lado de Macri en el tema electoral de la ciudad, y bueno, se definió por Lustó, ¿no? Entonces, con eso le hizo un guiño también al radicalismo, lo que deja entrever un poco, y el PRO no tiene tanta estructura nacional como el radicalismo, que eso también le garantiza. Que serían, ¿no?, estos alcaldes que decía Leonardo. Exacto, exacto. Gracias, Mariano, muchísimas gracias, un placer. Compartimos una breve pausa y volvemos con el editorial.
dos subrayados rapiditos de lo que nos dejó recién la charla con el politólogo Andrés. La primera de ellas, casi que puso fecha. Andrés ve más posible, más probable, una elección local pensada ya para pospaso, creyendo que va a ser relativo el impacto de las PASO, más allá del resultado que pueda tener a nivel nacional. Y otro subrayado que dejó Andrés y que me parece que también da cuenta de lo que no deja de pasar en el escenario nacional y que es la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner. Su figura sigue siendo la gran convocante, así como sigue siendo la figura cuya definición termina definiendo no solo los escenarios del propio Partido Justicialista, Frente para la Victoria, o como se llame, o Frente para Todos, sino que también termina definiendo escenarios y discursos de la oposición. Discursos que serán más anti-kirchneristas si ella está, que se suavizarán un tanto si ella no está como candidata. Veremos qué pasa, porque para eso me parece que falta bastante poco. Mientras tanto, a nivel local tenemos motores encendidos, con la dificultad que seguramente, también mencionó Mariano recién, están teniendo sobre todo quienes no son parte del oficialismo para sostener candidaturas de largo alientos que comenzaron el año pasado y que necesariamente, para poder efectivamente tener el volumen político necesario para ubicarse como posibilidad o para disputar un espacio en alguna lista de unidad, es necesario contar con un volumen que permita esa negociación. Sostener eso se está complicando para algunos sectores y mientras tanto 2 o 3 elementos que surgieron esta semana. Darío Capitani ya en las afiches que están en la vía pública no es solo Darío Capitani, es Darío Capitani y debajo ya está la palabra intendente, lo cual da muestra de un paso más hacia esta construcción de su candidatura. Y además otro dato que dejó Capitani durante la semana, y es que admitió que se había acercado un tanto a juez. Esto que vemos en Capitani también se están dando las distintas fuerzas que desde la oposición intentarán construir con buen destino, según Andrés, una posibilidad única para ofrecer a los villamarienses. Sumado a esto, también Bustamante hoy está en este momento con una reunión con el operativo juez-gobernador. O sea que también allí confluye el acercamiento a nivel provincial. En este momento también en Río Cuarto, decíamos, está Martín Llamosas, el intendente Martín Gil, con la representación de los casi 100 intendentes que antes estaban en el Frente de Todos, y que se está hablando precisamente de Gil convocando a un próximo plenario para poder hacer una demostración de poder en algún espacio de alta visibilidad social y política, pero con el freno de mano puesto por ahora, digamos, sin apurarse, de acuerdo a los twitters que ha estado este fin de semana escribiendo Eduardo Castelo. Sí, lo apuran para que ponga la fecha, me parece que no se va a apurar tanto. Igual, como dijo Mariano recién, si no tenemos fecha hasta el domingo inclusive, otro dato, sí. El fin de semana también Tagni, en la otra orilla, tuvo una reunión con los libertarios y dijo que coinciden aún en las diferencias. Hay coincidencias en las diferencias. Bueno, hay como mucho río revuelto y vamos a compartir en breve entonces los agradecimientos al equipo técnico de UniTV, a Erika Fecia, a quien le mandamos un enorme abrazo, a Vicky Rivera, también a Lilou por la indumentaria. Jueves y domingos pueden recuperar el contenido a la hora 21:30 y también en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene, aunque sea 1 de mayo. Buena semana.